Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Informe de Casla Institute sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Comité de expertas de MESECVI presenta recomendación general sobre legítima defensa. Organización Panamericana de la Salud, sesión informativa sobre el COVID-19 en las Américas. MAP OEA, llamado conjunto por la paz. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos presentó el informe anual del Instituto Casla sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen venezolano documentados en el año 2020. Como decía, con el apoyo de la OEA, hoy por cuarta ocasión presenta el Instituto Casla su informe anual con más evidencias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, documentando la participación y responsabilidad del régimen cubano en estos crímenes. La documentación y publicación de los testimonios de víctimas es esencial para algún día terminar con la impunidad que tienen los dictadores. La evidencia tiene que ser registrada, sistematizada y, como lo hace Casla, enviada a la Corte Penal Internacional. Cada testimonio de una víctima de crímenes de lesa humanidad que no es documentado representa una ganancia para la dictadura. Es un paso atrás en el camino de la justicia. Lo mismo a la inversa, cada testimonio de una víctima de crímenes de lesa humanidad registrado y hecho público como se hace hoy, es erosionar el blindaje que gozan los dictadores en la comunidad internacional y es un paso adelante hacia la justicia y los derechos humanos en la región. Sin embargo, una realidad que hemos observado en estos últimos años es que la evidencia y los hechos que prueban crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con la colaboración cubana, debemos seguirlos trabajando. Con estos tiempos la evidencia de crímenes se acumula y no hay cambios y las dictaduras siguen reprimiendo. No hay consecuencia por estos crímenes que cometen. Es la continuidad de estos crímenes lo que debemos detener. Es la continuidad de estos crímenes lo que hace necesario que comience la investigación de la Corte Penal Internacional. Existen fundamentos razonables. La evidencia de menos 2014 habla por sí misma. Existen múltiples investigaciones multilaterales y organizaciones como CASLA sobre la situación en Venezuela. El multilateralismo ha investigado la situación de la dictadura, la Secretaría General de la OEA desde 2016, con el panel de expertos internacionales independientes. La Secretaría General de la OEA, nuevamente en 2018, informe publicado con el apoyo del asesor especial sobre la responsabilidad de proteger de la OEA, Jared Genser, los trabajos de la Oficina del Alto Comisionado, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas ahora, de las misiones internacionales independientes de la ONU. También la OEA y CASLA publicaron informes técnicos en 2019 con base en testimonio de las víctimas del ataque militar en el Estado Bolívar, sobre la represión sistemática y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Pemón de Venezuela. Este informe también se entregó a la Corte Penal Internacional. Pero a pesar de todos estos informes, toda esta evidencia, la impunidad continúa. Es el más reciente informe de la Secretaría General de la OEA. Se reafirmó la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y se solicitó abrir la investigación luego de todo este tiempo. El nuevo documento señala que desde la publicación del informe de 2018 los crímenes de lesa humanidad han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con la escasez de productos alimenticios y médicos. Todo esto forma parte del esquema represivo. Entre otros hallazgos, el informe identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado colectivos desde 2014, identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad de 2014, identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019, identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014, identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura. La evidencia se acumula, pero no caduca, y estos crímenes
no prescriben. Seguiremos trabajando por fortalecer las pruebas que señalan la responsabilidad de los dictadores e insistiremos en la necesidad de tomar acción por parte de las instancias de justicia internacional. Las víctimas siguen esperando justicia y reparaciones por estos crímenes de lesa humanidad. Siguen esperando además en una situación de extrema precariedad, de alta vulnerabilidad, por el hecho de ser refugiados en situaciones inhumanas para los que siguen en el país, por la crisis provocada por el régimen. Ante la evidencia que día a día CASLA, la OEA y otros organismos regionales y organizaciones multilaterales y organizaciones de sociedad civil documentan, acumulan y denuncian públicamente, está claro que hace falta justicia. Algunos actores necesitan renunciar a su complicidad activa y pasiva con la dictadura de Maduro y la dictadura cubana. A los que todavía creen un grado mínimo de buena fe, en estos regímenes les digo que el beneficio de la duda no se les da, el beneficio debe estar, la duda debe estar del lado de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, porque es necesario detener estos crímenes. Y a los que están cooptando por la dictadura por razones de negocio, corrupción o favores o intereses, les digo, sean consistentes, no presuman de ser demócratas y defensores de derechos humanos en Venezuela y Cuba, si ustedes han compartido en parte del esquema operativo de la dictadura, son parte del problema. El fenómeno de la complicidad activa o pasiva con las dictaduras va mucho más allá de la dinámica latinoamericana. La falta de justicia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela no es un problema por falta de evidencia, es un problema cuyo origen es la doble moral y en los problemas que existen al respecto. Una doble moral casi existe en el sistema multilateral y esta es una de las principales causas de la continuación de la impunidad por los crímenes de lesa humanidad. El multilateralismo como concepto en sí debe estar para dar justicia y para dar satisfacción y reparación a las víctimas. Les agradezco especialmente el trabajo que se ha realizado, agradezco especialmente los esfuerzos que se han realizado para acumular esta evidencia, para formular estas denuncias y por el coraje de las víctimas en llevar adelante estos trabajos. Gracias. El Comité de Expertas del MESECVI presenta el documento Recomendación General sobre Legítima Defensa, en donde las expertas realizan una interpretación y análisis sobre el tema de legítima defensa basándose en la Convención de Belém do Pará. La Recomendación General sobre Legítima Defensa busca que operadores de justicia comprendan que la reacción de las mujeres víctimas de violencia no puede ser medida con los mismos estándares tradicionalmente utilizados en estos casos. En el documento, las expertas expresan que es indispensable aplicar perspectivas de género e incorporar un análisis contextual en los procesos de juzgamiento de las mujeres víctimas de violencia que apelan a la legítima defensa. La Organización Panamericana de la Salud realizó una sesión informativa sobre la situación del COVID-19 en la región de las Américas. Desde el comienzo de la pandemia, más de 39 millones de personas de las Américas se infectaron con la COVID-19 y más de 925.000 de estas personas sucumbieron al virus. Solo en la última semana, 2,5 millones de personas fueron infectadas por la COVID-19 en nuestra región, el número de casos semanal más alto desde que el virus llegó a nuestras costas. Prácticamente todos los países de las Américas han visto una aceleración en la propagación del virus. En América del Norte, los Estados Unidos están notificando las infecciones y la tasa de mortalidad por COVID-19 más alta de la región. California y los estados en el sur de los Estados Unidos también tienen aumentos drásticos en hospitalizaciones por la COVID, con 13 estados que tienen cifras que han quebrado todos los récords. Hoy en día, más de 132.000 personas están hospitalizadas a raíz de la COVID-19 en los Estados Unidos. Estas son más hospitalizaciones que durante el pico de la pandemia en el verano y en la primavera,
juntas. Esta tendencia en hospitalizaciones se ve también en Canadá y en México, donde los sistemas sanitarios locales están batallando por mantenerse al ritmo de la demanda de atención. Más al sur, en América Central, los datos de principios de enero sugieren que las infecciones están en alza en Costa Rica y Belice. Sin embargo, es demasiado temprano ver cuál es la incidencia del periodo de fiestas en la diseminación del virus, con lo cual tendremos que permanecer alertas en las próximas semanas. En el Caribe, los datos provenientes de principios de enero nos muestran que muchas islas vieron aumentos rápidos en las tasas de infección. Las Islas Caimán, Dominica y las Islas Vírgenes notificaron una duplicación de los casos solo en la última semana, y los casos están creciendo incluso con mayor rapidez en Barbados, San Vicente y las Granadinas y Bonaire. Y a medida que llegamos a América del Sur, cada país ha notificado un alza en los casos en las últimas semanas, incluso en países que habían visto una disminución en los casos como Chile y Argentina. A medida que nuestro hemisferio sur vive los meses del verano, muchos países están batallando por limitar las reuniones y los viajes que seguramente contribuirán a las infecciones durante los próximos meses y semanas. Los científicos de todo el mundo y en nuestra región también han detectado nuevas variantes de la COVID-19. La red de vigilancia molecular de la OPS abarca 22 laboratorios en nuestra región vasta y está realizando el seguimiento de la propagación del virus y de sus mutaciones, que son naturales con el transcurso del tiempo. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA hace un llamado conjunto por la paz. La pandemia nos ha permitido recordar el valor de lo esencial, la vida. En este contexto, todas y todos hemos entendido que solo juntos, como sociedad, podemos construir un futuro que dignifique la vida, sin distinción. Lamentablemente, en los territorios más vulnerables de Colombia, la vida sigue en riesgo. Vemos con preocupación la violencia que siguen generando día a día el conflicto armado, la criminalidad y la iniquidad. Llamamos al silencio de todas las armas y los fusiles y al cese de todo ataque contra la población civil. El camino es la paz. Y también llamamos a la protección de niños, de niñas, jóvenes, mujeres, comunidades afrodescendientes y campesinas, liderazgos sociales, excombatientes, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de instituciones. Valoramos los avances del Estado colombiano en favor de la paz y lo animamos a fortalecer su presencia integral y articulada en todos los territorios, construyendo confianza con las comunidades. Unimos nuestros esfuerzos para lograr una paz completa que garantice la no repetición de las violencias, la verdad, el acceso a la justicia, la participación, la reparación de las víctimas, la seguridad, el desarrollo, la protección del ambiente y la transformación real de los territorios. En esta nueva realidad, normalicemos el diálogo, no la violencia. Construyamos alianzas, no división. Generemos acuerdos, no agresión. Tenemos la oportunidad de actuar juntos con sentido humanitario. Estamos convencidos que la unión hace la paz. Por eso hoy reafirmamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro compromiso total con Colombia, con sus comunidades y con sus instituciones. Cuenten con nosotros y con nosotras. Cuenten con la MAP OEA. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.